Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra reunión virtual de esta mañana. Estamos casi llegando al final de la segunda carta a los tesalonicenses. Nos falta esta y otra, y es increíble cómo Dios nos ha enseñado muchísimas cosas a través de estas dos cartas. Y esta mañana quiero empezar observando un poquito cómo han funcionado los récords mundiales en cuanto al maratón, ¿no? La maratón de 42 kilómetros. Estaba viendo una página de internet que tiene el registro de los récords mundiales. Y en 1908, más o menos, corrieron el maratón los que ganaron en 2 horas con 55 minutos. Es decir, corrían cada kilómetro en 4.16 minutos, que se me hace increíble, ¿no? Pero solamente 50 años después, en 1960, bajaron a 2 horas con 15 minutos. Es decir, cada kilómetro lo corrían en 3.2 minutos. O sea, le bajaron 40 minutos en 50 años. Pero si ahí nos brincamos hasta el año 2000, lo hicieron en 2 horas 5 minutos. Es decir, solamente en otros 40 años le bajaron 10 minutos a 2.9 minutos cada kilómetro. Y en 2019, por primera vez, rompieron la barrera de las 2 horas. Hicieron 1 hora con 59 minutos, es decir, 2.8 minutos por kilómetros. Entonces, es increíble cómo funciona esto y cómo pues han ido mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Y lo mismo pasa en la natación y en otros deportes, pero si, si de repente alguien te dice, oye, tienes que correr 1 kilómetro en 4 minutos, igual le dices, ok, perfecto, te pones a entrenar y lo puedes llegar a lograr. Pero si te dicen, a ver, tienes que correr 1 kilómetro en 4 minutos y lo tienes que mantener por 42 kilómetros, híjole, a lo mejor dirías, hijo, esto es imposible, y tiras la toalla de entrada, ¿no? Y aunque esa persona te explicara todo lo que tienes que hacer, ¿no? Te explicara toda la teoría, todos los entrenamientos que tienes que hacer y todo lo que necesitas aprender a cómo correr, cómo respirar, y te comparten toda la teoría, a lo mejor lo entenderías. Pero hacerlo es algo completamente diferente. Pero cualquier cosa que te interesa, ¿no? Cambia tu perspectiva cuando ves que alguien más ya lo hizo, ¿no? Ves que alguien más ya lo logró. Entonces dices, oye, espérame, si esta persona lo logró, quiere decir que sí se puede hacer. Entonces, esa es una de las cosas más importantes para poder mejorar los récords, para poder bajar los tiempos, para poder hacer algo que nunca se había hecho. Es mucho más fácil hacerlo cuando ves que alguien ya lo pudo hacer. Y podemos entender que en teoría, ¿no? La teoría puede ser fácil, pero es muy diferente hacerlo. Y lo importante de tener un ejemplo, lo importante de ver que alguien más lo logra, es fundamental para poder como tener chance, poder tener esa motivación de decir, ok, sí se puede. Entonces, con este ejemplo, lo que te quiero decir es que espiritualmente, la vida espiritual es algo muy similar. O sea, Dios sabe que necesitamos tener el conocimiento, Dios sabe que tenemos que tener la teoría, pero es mucho más fácil, ¿no? El proceso de crecimiento cuando tienes un ejemplo, porque conocer lo que Dios dice, conocer lo que Dios nos pide, pues es algo importantísimo. Pero es muy diferente cuando ves que alguien más ya lo ha logrado, cuando ves que alguien lo vivió y dices, ok, perfecto, entonces sí se puede. O sea, porque puedes aprender de ellos, puedes aprender qué cosas hicieron, cómo vivieron, ¿no? ¿Qué les ha funcionado a estas personas? Y entonces lo puedes imitar para tú también lograrlo. Entonces, todo el conocimiento, toda la teoría tiene una gran importancia, ¿no? Además, a los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y con esto podría ser suficiente, ¿no? Con los ejemplos que tenemos en la Biblia, con dejar que el Espíritu nos controle, podría ser suficiente. Pero se vuelve mucho más fácil cuando puedes ver a alguien más, cuando puedes ver la vida de alguien más, cuando ves que alguien más ya lo ha logrado, entonces te anima y lo puedes imitar. Y esto es lo que vamos a ver un poco en este pasaje de esta mañana. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6.
Dice así la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hasta ahí vamos a leer esta mañana y acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado la instrucción clara, Señor. Esta mañana te pedimos, por favor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que nos des el valor, la disciplina, Señor, para poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, un poquito de contexto ya terminando esta carta, como que Pablo ya está cerrando la segunda carta a los tesalonicenses, y a lo largo de estas dos cartas hemos estado viendo a una iglesia ejemplar en su obediencia. Hemos visto a unos discipuladores, ¿no?, cuidando y dándole seguimiento a sus discípulos. Los han estado cuidando pues de falsas enseñanzas que los pudieran haber desviado, ¿no?, de las instrucciones iniciales. Hemos visto que una vez que ya crees, una vez que ya obedeces, lo que sigue es, para el resto de nuestra vida, es permanecer en Cristo, permanecer en los caminos de Dios, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y muchas veces como iglesia, si no entendemos que esto es un juego largo, es un juego de permanecer, pues a lo mejor empezamos a buscar emociones, empezamos a buscar experiencias, o a lo mejor sufrimos desánimo y nos alejamos del camino, porque a lo mejor ya se apagó el amor inicial o esta emoción original. Y muchas veces tratamos la vida del creyente como carreras de 100 metros, ¿no?, de esfuerzos rápidos, de emociones fuertes, y se nos olvida que es más parecido a un maratón, que es permanecer, mantener un ritmo hasta que terminemos la carrera. Y esta mañana vamos a ver una de esas claves que Dios nos enseña para poder permanecer, y esa clave es el ejemplo. Debemos de ser ejemplo para otros y debemos de seguir el ejemplo, el buen ejemplo de otros creyentes. Esto es fundamental para poder permanecer. Pero para poder seguir el ejemplo de otros creyentes y para poder nosotros ser ejemplo, lo primero que tiene que suceder, lo encontramos en el versículo 6. Y debemos tomar la decisión de tomar en serio la obediencia. No, porque el versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden. No dice, es una orden la que estamos recibiendo de parte del Señor Jesucristo. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, si tú no andas conforme a la enseñanza de Dios, andas desordenadamente. Si tú desobedeces a Dios, andas desordenadamente. Y los está ordenando a los hermanos que se aparten de estos hermanos que andan desordenadamente. Es curioso porque en uno de los grupos de discipulado esta semana hablábamos de la importancia de creer lo que dice la Biblia, ¿no? De no solo creerlo, sino como tomarlo en serio y hacerlo una realidad en nuestro día a día. Como cuando hemos estudiado ya muchas veces y lo mencionamos seguido, ¿no? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Entonces yo te preguntaría, o sea, ¿es en serio esto? O sea, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, piensa cómo, si en realidad creemos lo que dice la palabra,
nuestra vida, nuestro andar, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir sería muy diferente. Porque si todo lo que hacemos lo hago en el nombre de Jesús, yo me tendría que poner a pensar, bueno, ¿a poco grito en el nombre de Jesús? ¿O hablo feo en el nombre de Jesús? ¿O digo groserías? ¿O robo? ¿O me paso el alto? ¿O digo mentiras en el nombre de Jesús? ¿En serio? Híjole, como que nos deberíamos de poner a pensar, la Biblia dice que todo lo debo hacer en el nombre de Jesús. Entonces no podemos justificar lo que hacemos si no lo hacemos en el nombre de Jesús. No, bueno, es que se me cruzó ese señor y pues le eché un grito. A ver, no, espérate. O sea, si no hacemos algo en el nombre de Jesús, andamos desordenadamente porque no estamos obedeciendo las instrucciones que Dios nos ha dado. Mira, fíjate. El versículo dice que no anden desordenadamente. Las personas que andan desordenadamente son las personas que no obedecen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se los viene diciendo desde 1 Tesalonicenses. Si quieres, acompáñame al capítulo 4, versículo 1. Y ya se los había dicho. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, todo lo que les hemos enseñado, ¿no? Todo lo que han aprendido nosotros, así deben de vivir. Así se deben de conducir, todo para agradar a Dios. No, para esto aprendemos, para esto buscamos la Biblia, para saber cómo debemos de vivir. No solamente es para saber más, sino para hacerlo, para vivirlo. Y si la orden viene de Dios, no es una sugerencia, o sea, porque le está diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando un hermano te dice algo en el nombre de Jesús, cuando tú le dices algo a un hermano en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo lo estuviera diciendo. La única forma de hacer esto correctamente es usando la palabra de Dios. Cualquier persona te puede decir, mira, esto es lo que Dios dice. No, esto es lo que Dios dice, esto es lo que debes de hacer. Entonces, muchas veces tomamos la actitud de, bueno, pues tú quién eres para decirme qué hacer, ¿verdad? Y honestamente nosotros no somos nadie para decirle a nadie qué hacer, pero Jesús sí. Entonces, si hablamos conforme a la palabra de Dios, si hablamos lo que Jesús mismo dice, pues viene acompañado de la autoridad misma de Él. Y esto es importante porque el versículo 6 de nuestro pasaje esta mañana viene con una clara distinción. La orden es que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice, apártate de los que andan desordenadamente. Entonces, es importantísimo entonces nuestro comportamiento. Es algo que a Dios le importa, es algo que vemos en la Biblia muchísimas veces. Mira, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Esta carta en donde Pablo está pues regañando, está exhortando a toda una iglesia que andaban bastante desordenadamente en Corintios. Y el capítulo 5, versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pues esta es una advertencia muy fuerte, porque por ahí en la iglesia había un hermano que decía que era hermano y andaba pero terriblemente desordenadamente, ¿no? Entonces está diciendo, no te juntes con ninguno que diciendo ser hermano, diciendo ser hijo de Dios, ande pues fornicando, sea avaro, sea idólatra, toda la lista que viene aquí. Y creo que a veces somos demasiado permisivos con nosotros mismos, entre nosotros somos demasiado permisivos. Tal vez pensamos, bueno, si le doy chance cuando yo me equivoque, cuando yo peque o cuando yo la riegue, pues me van a dar chance, ¿no? Y nos empezamos a justificar como que, bueno, no hay que ser tan exigentes, nadie es perfecto y todo este tipo de cosas. Pero ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿Estamos tratando de agradarnos a nosotros mismos? ¿O estamos tratando de agradar a otras personas? O como veíamos en Tesalonicenses, vivimos y hacemos y decimos todo lo que hacemos para agradar a nuestro Dios. O sea, nuestro comportamiento nos va a empezar a importar cuando nos importe agradar a Dios.
sea, empezamos a obedecer los mandamientos de Dios cuando nos importa agradar a Dios. El hermano Beto mencionaba la semana pasada que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. ¿No? Eso lo encontramos en Juan y es clarísimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una consecuencia lógica. Entonces, si tú no amas a Dios, no guardas sus mandamientos. No hay más. Y es así de claro. Pero Dios es increíble, porque por eso no estamos solos. Cuando somos parte de una familia espiritual, en donde todos nos debemos de estar animando al amor y a las buenas obras, todos estamos buscando agradar a Dios, todos buscamos que todos agrademos a Dios, porque sabemos que esto es lo que más nos conviene. Por eso Pablo estaba tan preocupado de que los tesalonicenses hicieran las cosas bien, que anduvieran obedeciendo lo que Dios les había enseñado. Entonces, a lo mejor tú me dices, bueno, es que esto pues es un poco como la teoría, ¿no? Que he dicho, pues es muy fácil, ¿no? Si yo estudio la Biblia y lo veo, pues es claro, está facilísimo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo hago para vivir de esta forma? O sea, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero ¿cómo lo aterrizo en mi vida? Y en la Biblia misma encontramos muchísimos ejemplos de personas que sí pudieron, que obedecieron y cómo lo hicieron para obedecer. Encontramos muchos ejemplos de personas que no obedecieron y podemos también encontrar en qué punto pudieron haber evitado cierta cosa y así tratar de hacerlo en nuestra propia vida. Pero pues para esto hay que leerla, ¿verdad? Hay que estudiarla, hay que meterte a los detalles, decir qué hizo David cuando vivía bien, qué hizo David cuando tomó malas decisiones, qué hizo Salomón cuando andaba bien, qué hizo Salomón cuando andaba mal y tratarlo de imitar. Pero si quieres, a lo mejor si necesitas algo más cercano, si necesitas un seguimiento personal, ¿no? Si necesitas alguien que esté al pendiente de tu vida, que te esté enseñando lo que dice la palabra de Dios, pero que también te esté mostrando las formas de llevarlo a la práctica, pues para eso estamos los hermanos. Para eso tenemos que vivir en familia, en comunidad, en donde nos importa la vida de los demás y podemos ayudarnos unos a otros. Y es así como llegamos a nuestro segundo punto. El segundo punto es que nuestro ejemplo, el ejemplo de lo que vivimos, es una responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. El versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, nosotros vivimos con ustedes un buen rato y les dejamos un ejemplo de cómo se debían de conducir. Y continúa diciendo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, Pablo y compañía les estaban haciendo lo que era correcto, no solo por hacer lo correcto, sino para dejarles un ejemplo, algo que pudieran ellos imitar. Y les recuerda, porque cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Porque Dios nos ordena que trabajemos, y había unos que andaban ahí medio flojos, ¿no? Y como la Biblia dice que tienes que cuidar a los hermanos, pues que me cuiden. Y Pablo les decía, no. O sea, es un deber de todos cuidarnos, pero también es un deber de todos trabajar. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿no? Entonces le está diciendo, o sea, esto de no andar trabajando, esto de estar de flojos, no está bien. Y les estaban dando una orden clara, ¿no? Y esta orden, esta instrucción de trabajar venía respaldado con el ejemplo que ellos dejaron de trabajar. Dicen, híjole, pues nosotros como misioneros o como pastores que estábamos entre ustedes, teníamos derecho a que que ustedes nos mantuvieran, pero no hicimos eso, sino que les dejamos un ejemplo para que no agarraran pretexto y tuvieran un ejemplo a seguir, un buen ejemplo a seguir. Y termina diciéndoles, ¿no? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Porque esa es una de las claves de permanecer. No te puedes cansar de hacer lo correcto. No te puedes un día decir, sabes que yo ya acabé, ya hice mucho bien, ¿no? Pero la enseñanza increíble que les deja Pablo y compañía a los tesalonicenses es que cuando estuvieron ahí con ellos, les pusieron a todos ellos el ejemplo.
Y le están diciendo, por ahí nos enteramos que no están trabajando y esos hermanos están mal. El que no trabaja, que no coma. Entonces, algunos hermanos de los que estaban ahí estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Alguien que no obedece lo enseñado anda desordenadamente. Y los que andan desordenadamente los tenían que señalar. No se quedaban callados, no lo aceptaban, no, sino que lo resaltaban, los exhortaban para corregirlos, porque tenían un interés genuino en ellos. Si me acompañas a 1 Tesalonicenses capítulo 2, es lo mismo que vimos en la primera carta, ¿no? De cómo les dejaron el ejemplo. Dice 1 Tesalonicenses 2:10: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Es algo que hemos aprendido, de que Pablo y compañía les estuvieron dando, o sea, todo lo que hacían ellos era para dejar un buen ejemplo. Cómo los exhortábamos, cómo los corregíamos como padre a los hijos, ¿no? Andábamos santa, justa, irreprensiblemente con todos los creyentes. O sea, no solo lo hacían porque es correcto, sino lo hacían para dejarles un ejemplo. Desde la primera carta lo hemos venido viendo. Tenemos que entender que nuestra vida debe ser un ejemplo que otros puedan seguir. Y todos necesitamos un ejemplo. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios que decide obedecer a Dios, no solo está haciendo lo correcto, no solo está viviendo bien, sino que además está dejando un ejemplo para que otros lo puedan seguir, para que otros lo puedan imitar. Entonces, en este caso particular, en lo que estamos viendo aquí en nuestro pasaje esta mañana, Pablo está corrigiendo a los que andaban desordenadamente, en el sentido que no estaban trabajando, ¿no? Esas personas que no estaban trabajando, Pablo los está corrigiendo. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es la orden que no estaban siguiendo. Pero esto nos enseña un principio universal, que si alguien anda desordenadamente, es una persona que no está obedeciendo lo que Dios dice. Y como dice este pasaje, a ese hermano hay que señalarlo, hay que comentarlo, hay que platicarlo, hay que exhortarlo, hay que corregirlo. ¿Para qué? Pues para que lo deje de hacer. Entonces, si alguien se te acerca y te dice, ¿no? Sin ningún tipo de relación, como hijo o vecino, si alguien llega y te dice lo que Dios dice, pues está bien, ¿verdad? Porque viene con toda la autoridad de Dios. Y a lo mejor, pues yo o esta persona simplemente es un micrófono. Cualquiera te puede decir lo que Dios dice y estaría bien, ¿no? O sea, por ejemplo, los 10 mandamientos, pues no mientas, ¿no? O aléjate de la fornicación, está perfecto porque es lo que Dios dice. Pero si entendemos que cuando hacemos llegar la palabra de Dios, cuando hacemos llegar las órdenes, las instrucciones, acompañadas de un testimonio que respalde lo que te estoy diciendo, tiene mucho más poder. Y eso es algo que a veces nos falla, ¿no? Somos expertos conociendo lo que Dios dice, pero no viene acompañado de un testimonio. O no lo vivimos en nuestra vida, entonces la gente como que dice, ok, pues sí, le creo a Dios, pero ¿por qué no lo veo en ti? ¿No? Y no estoy diciendo que esté bien, pero tiene mucho más peso nuestras palabras cuando vienen acompañadas de un testimonio. Cuando lo que Dios dice es una verdad de nuestra vida, tenemos más autoridad para decirle a alguien, oye, hermano, ponte a trabajar. Así como cuando nosotros estábamos con ustedes y trabajábamos, ¿verdad? Y no comimos el pan de nadie, sino que trabajábamos día y noche, ¿verdad? Para sustentarnos, pues así también ustedes, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, en Filipenses 3:17, ¿no? Tenemos este mismo sentir cuando Pablo les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil que una persona que a lo mejor no es tan espiritual vea la vida de una persona, vea el ejemplo, buen ejemplo de alguien y diga, ok, pues me voy a acercar a esta persona, voy a tratar de imitarlo, voy a tratar de seguir su ejemplo. Y con el tiempo va a entender por qué lo haces. Estoy queriendo obedecer a Dios. Esto es lo que Dios dice. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces viene la enseñanza completa. Por eso vemos en la Biblia que tantas veces habla de ser ejemplo,
¿no? Y quiero mencionar 3 pasajes así rápidamente porque no es como que, caray, no, nunca lo he visto en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo que mi comportamiento es importante? ¿Cómo que debo de ser ejemplo para otros? Es algo que encontramos en muchos lugares de la Biblia. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, el ser ejemplo para otros, o sea, es una ordenanza. O sea, no solo te está diciendo que tienes que vivir de una forma correcta, ¿verdad? En lo que dices, en tu conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, porque eso es algo que todos debemos de hacer, es algo que todos debemos de obedecer a Dios. Pero está recalcando el que tiene que ser ejemplo a los demás creyentes. Un poquito más adelante en Tito, estos pastores jóvenes a los que les escribe Pablo, también le menciona en el capítulo 2, versículo 6, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí es donde nuestras palabras pierden peso si no vienen acompañadas del ejemplo. Porque si yo digo todo lo que Dios dice y lo digo de una forma correcta, pero no viene acompañada esa palabra de un ejemplo, entonces el adversario sí puede decir algo malo de nosotros. Oye, qué bonito todo lo que dices, pero ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no se nota? Y Pablo le está instruyendo que sea ejemplo. O sea, instruir con el ejemplo es algo importantísimo. Y por último, en 1 Pedro, capítulo 5, también dice, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, si entendemos el proceso del discipulado, si entendemos la instrucción que Dios nos ha dado a todos de discipular a otras personas, cualquier persona que está discipulando a alguien está apacentando a la grey. O sea, esto no solamente es para los pastores, para los ancianos, porque con el tiempo y el crecimiento, en realidad todos llegamos a ser ancianos espiritualmente hablando. Todos llegamos a ser líderes, todos llegamos a ser discipuladores. Entonces, cualquier persona que está al cuidado de otros hermanos debe ser ejemplo de la grey. O sea, tienes que vivir de una forma ejemplar. Por eso las listas de los diáconos, las listas de los pastores, pues aplican a todos, porque todos debemos ser siervos, todos debemos discipular a los demás. Entonces, Dios nos está diciendo que seamos ejemplo, y lo vemos en N cantidad de pasajes. Entonces la pregunta es, ¿lo vamos a tomar en serio o no? Porque todos necesitamos estos ejemplos y debemos entender que nosotros también somos ejemplos para los demás. Entonces estos pasajes aplican a mí, y eso lo tienes que repetir, lo tienes que decir: este pasaje aplica a mí, y lo debes de creer, porque si no aplica a ti, pues entonces no lo vas a hacer. Si tú te zafas diciendo, bueno, esto era para los tesalonicenses, no, bueno, esto es para los pastores, entonces te lavas las manos y andas desordenadamente porque no estás obedeciendo lo que Dios te está enseñando. Pero a veces leemos la Biblia y pensamos, híjole, qué duro, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a apartar de los que andan desordenadamente? Pues es que todos andan desordenadamente. Yo no creo que esto funcione, ¿no? Yo creo que si soy lindo con la gente, a lo mejor van a reaccionar, ¿no? Dicen que es mejor miel que hiel, y cambiamos lo que Dios dice por nuestra propia lógica. Pero debemos creerle a Dios. Debemos creer lo que Dios dice porque, o sea, Él en su infinita sabiduría nos ha dado las instrucciones que nos ha dado. Y Dios tiene un propósito. Debemos de creer que Dios tiene un propósito para que nos diga: apártense de los que andan desordenadamente. Y el versículo 14 de nuestro pasaje esta mañana también dice: si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Y entonces dice: para que se avergüence. Entonces, ¿qué dice? Para que se avergüence. Entonces,
Si Dios nos está diciendo que nos apartemos, que lo señalemos, que no nos juntemos con Él, Dios tiene un propósito y Dios tiene la razón. Debemos de creerlo. La desobediencia es rebeldía. Es algo que entendemos a lo mejor con nuestros hijos. Cuando tú le dices a tu hijo, recoge esto, y sabes perfectamente que te escucha, ¿no? Dices, ¡qué frustración! ¿Que no me entiendes? No, claro que te entiende. Es rebeldía decir, no te quiero hacer caso. Y ese es el problema. Que muchas veces cuando no le hacemos caso a Dios, es por la rebeldía que hay en nuestro corazón. La Biblia habla fuertemente respecto a la rebeldía. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, cuando Samuel está hablando a Saúl con toda esta situación de este rey rebelde que era Saúl, dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, es un pasaje que está en la Biblia. Es un pasaje que está fuerte. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, imagínate que un hermano en Cristo de repente te llega y te dice que fue a que le leyeran las cartas, ¿no? O fue a consultar con un brujo, y el brujo le hizo una limpia. ¿O qué pensarías si llegas a casa de uno que se dice ser cristiano y ves un altar con una imagen y ves veladoras y cosas ahí ofrecidas a la imagen? ¿A poco lo toleraríamos? O sea, porque está igualando la rebelión y la obstinación a la adivinación y a la idolatría. Entonces nos deberíamos de pensar, o sea, ¿toleramos la desobediencia? ¿Toleramos la rebelión? ¿La obstinación? Te diría, ¿no entendemos lo que dice la Biblia? O a lo mejor simplemente no lo creemos o no lo tomamos en serio. No entendemos que Dios nos está diciendo esto. La desobediencia a Dios nos debería repugnar de la misma forma que la adivinación o que la idolatría. Entonces, el para qué de este pasaje nos dice que no nos juntemos con ellos para que se avergüencen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vergüenza? ¿O qué significa esta vergüenza? Porque el uso de la palabra tiene que ver con orillar a la persona, o más bien obligar a la persona a cambiar de posición. Piensa un momentito en la vergüenza como un sentimiento. La vergüenza es un sentimiento que tiene que ver con el respeto o con la reverencia. Como cuando estás en un sueño, ¿no? Y estás hablando en público en tu sueño y de repente te das cuenta de que estás desnudo. O sea, este sentimiento de vergüenza aparece cuando estás fuera de lugar. O sea, no estás como debes de estar. Y ese es el sentimiento que debemos despertar en los que andan desordenadamente, ¿no? Y este es el sentimiento que Dios quiere despertar en ellos. Esta vergüenza de decir, no estoy como debo de estar. No estoy respetando, no estoy reverenciando el deber ser. No estoy viviendo como Dios quiere que viva. Entonces Dios quiere despertar este sentimiento para que ellos cambien, para que crezcan, ¿no? Para poder estar bien con Dios y que lleguen con el tiempo a ser ejemplo también para otros. Porque el mal comportamiento está mal, está fuera de lugar, no está ahora sí que respetando la reverencia necesaria, como el desnudo público, ¿no? Como el que aparece en público desnudo, está mal, está fuera de lugar. Y cuando ves una persona así, debemos de tratar de despertar este sentimiento de vergüenza para que cambien. Y el versículo 15 nos ayuda a acomodar nuestro corazón en donde debe de estar, porque dice, mas no lo tengáis por enemigo. Esta persona que anda desordenadamente, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pues estas personas que andan desordenadamente no son nuestros enemigos, ¿no? O sea, yo no me debo de pelear con él. Él está mal delante de Dios. Y es mi hermano. Esto nos debe motivar a ayudarles a cambiar. Los debemos de amonestar para que crezcan. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para edificación, no para destrucción. Esta sensación de restaurar a los hermanos. El espíritu de Mateo 18, ¿no? De querer ganar a tu hermano.
Pablo cuando amonestaba dice que los amonestaba como hijos amados. Es decir, hijo, esto no está bien. O sea, te lo estoy diciendo no porque te odie, ¿no? Y aunque tú cometas errores, aunque tú estés pecando, yo no te odio. Te amo y quiero que estés bien. Quiero que agrademos a Dios juntos. Quiero que estemos agradando a Dios en todo porque somos una familia. O sea, lo que tú haces mal me afecta a mí, lo que yo hago mal te afecta a ti. Debemos agradar a Dios. Pero eso es muy diferente a tolerar el pecado de otras personas o ignorarlo para evitar un conflicto. El verdadero amor te dice, oye, estás mal. Y si no me entiendes, me voy a apartar de ti. ¿Por qué? Porque te amo. Y porque estás haciendo quedar mal a nuestro Dios. A ver si así entiendes, a ver si así te avergüenzas, a ver si así te das cuenta que estás mal, que le estás faltándole al respeto a Dios. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 19, nos muestra lo que debemos de querer lograr cuando estamos confrontando a una persona, cuando estamos exhortando a alguien. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando algunos de nosotros vemos que otra persona está caminando mal y no decimos nada, estamos permitiendo que esa persona siga por el mal camino. Estamos permitiendo, no estamos haciendo nuestra parte en salvar a esa persona. Como se los he dicho en otras ocasiones, muchas veces respetamos tanto a la gente que no nos importa su alma. Debemos respetar menos a la gente y debemos amarlos más. Y amarlos es hacerles ver su error para que puedan estar bien con Dios, para que puedan reconciliarse con Dios. Ya sea que lo conozcan o que no lo conozcan. Si lo conocen, pues que enderecen sus pasos y puedan estar bien con Dios. Si no lo conocen, pues que puedan reconocerlo y puedan reconciliarse con Él para poder ser parte de la familia. Entonces, después de estos 3 puntos que vemos en este pasaje, ¿no? Como la obediencia es algo que debemos de tomar en serio, como nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hermanos es ser un buen ejemplo y que Dios tiene un propósito para que nos avergoncemos cuando andamos mal. Cuando vemos estas 3 cosas y lo conectamos con lo que hablamos al principio del maratón, cuando tú ves que una persona lo puede lograr, cuando tú ves que alguien ya lo ha podido hacer, compruebas que sí es posible, esto te trae ánimo. Esto te orilla a acercarte con esas personas que son un buen ejemplo, decir, ¿cómo le haces? O sea, porque yo, mira mi vida, está mal, estoy haciendo esto mal y no me sale. Ayúdame, por favor. Y nosotros tratar de ser buen ejemplo a otras personas para que lo hagas. Pero lo primero que debemos de entender es que estamos en este maratón. Estamos todos en este maratón. Y muchas veces, pues no estamos entrenando, ¿verdad? No entiendes que estás participando en el maratón. Simplemente vemos cómo otros están corriendo, cómo están entrenando y pues estamos muy cómodos en las gradas, ¿no? Viendo y sin darnos cuenta, ¿no? De que si voltearas al pecho, ahí tienes tu numerote, ¿no? Puesto. Y dices, caray, no sabía que yo también tenía que estar corriendo. Todos debemos de terminar la carrera, ese es el plan de Dios. Y para poder terminar la carrera, para poder correr el maratón de la forma que Dios quiere, lo primero que tienes que hacer es inscribirte. O sea, tienes que ser parte de la familia, tienes que ser parte de los corredores. Y para hacer esto tienes que creer en Cristo, tienes que entregarle tu vida. Porque cuando tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Jesucristo, eres hecho hijo de Dios. Y si eres hecho hijo de Dios, eres una persona que Dios ha reclutado para esta carrera. Para la carrera de la vida en Cristo, para este propósito que Dios nos ha dado. Porque solamente creyendo en Él tenemos vida eterna y tenemos salvación de la condenación. Y cuando tenemos vida eterna, el resto de la vida, este maratón que vivimos, de que recibimos a Cristo hasta que nos muramos y podamos estar con Él, es vivir conforme a los propósitos de Dios, ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando nace una persona, cuando nace espiritualmente, pues es un momento increíble, es un momento de celebración, pero solo marca el principio. Y lo que viene después es el resto de la vida.
Ese resto de la vida es donde encontramos el propósito que Dios tiene para nosotros mientras hacemos su voluntad. Entonces, a veces cuando empezamos a entender, cuando empezamos a escuchar lo que Dios pide de nosotros y pues pareciera, híjole, tengo que correr cada kilómetro en 3 minutos, nos podría parecer imposible, pero debemos creer que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo, y debemos de entender que esto es algo que lleva toda la vida. Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la familia, ¿no? La iglesia, esta familia hermosa, para que usando estos tres elementos que nos ha dado, lleguemos a correr como se debe. La semana pasada veíamos que Dios es el que hace la obra en nosotros, ¿no? Tenemos su palabra y decía Pablo, ¿no? Que oraran para que la palabra de Dios corriera y pudiera ser glorificada. Pero Dios ha escogido actuar por medio de nosotros, actuar por medio de la iglesia. Y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de vivir obedeciendo a Dios. No solo creer su palabra, sino hacerla, transmitirla, vivirla. Porque no solamente para beneficio personal, sino que debemos de servir a los demás. Y una de las mejores formas de servir a los demás es siendo un buen ejemplo. Es involucrándote en la vida de la gente. Esa es la parte fundamental del discipulado. Y si eso es lo que Dios quiere que hagamos, debemos entender que ser ejemplo para otras personas es uno de los elementos claves del discipulado. Porque estamos juntos en esto. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no me inscribí, yo no estoy en el maratón. O sea, nadie puede pensar, no, bueno, yo estoy bien, que los demás corran, ¿no? Que los demás se rasquen solos. Porque es una responsabilidad de correr juntos, de corregirnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de animarnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Esta increíble responsabilidad de ser ejemplo, como cuando de repente te conviertes en papá, te cae ese peso de ser ejemplo para tus hijos. Entonces, los que hemos creído, ¿no? Los que estamos en esta carrera y somos parte de esta familia, somos responsables unos de otros. Debemos motivarnos al amor, debemos motivarnos a las buenas obras para agradar a nuestro Dios juntos. Y debemos entender que para eso estamos aquí. Es nuestro deber recordarnos esto todo el tiempo, recordarnos unos a otros que estamos en esto. Si no estamos obedeciendo, no estamos creciendo. Si no estamos creciendo, no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. No nos estamos convirtiendo en ese varón, ¿no? A la altura de Jesucristo para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Es algo que tenemos que estar recordando y cuando lo recordamos, cuando nos estamos recordando unos a otros, nos mantenemos enfocados. Nos mantenemos en el camino, creciendo para ser lo que Dios quiere que seamos y poder cumplir así el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque pues eres muy claro en lo que enseñas, Señor. Eres muy claro en la forma en la que tú quieres que seamos, que quieres que nos comportamos, Señor. Te pido por favor que cada uno de nosotros tome responsabilidad de ser ejemplo, de ser un buen ejemplo para los demás hermanos y que tengamos la posibilidad de seguir buenos ejemplos, Señor. Tú nos has dado una familia muy variada, Señor, una familia con diferentes dones, diferentes características, Señor, en donde podemos aprender tanto unos de otros, Señor. Te pido que seamos una familia que comparte esta experiencia, que comparte el amor entre nosotros, Señor, que nos animamos unos a otros, Señor, para que podamos permanecer, seguir creciendo y llegar a ser lo que tú quieres que seamos como iglesia, Señor. Te pido que esto sea una verdad, que esto sea una realidad en nuestra vida y que nos permitas vivir, Señor, para verlo, para maravillarnos de lo que tú haces, Señor, y que podamos también pues ser ejemplo para otros hermanos, para otras iglesias, Señor, y que tu luz llegue hasta el último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Hasta luego.